por Inmensa 95.1 FM. Sí, hoy en Iconos de la Ciudad tenemos como invitados a toda la delegación y representación del Colegio Nacional de Periodistas, Gregory. ¿Qué te parece? De lujo, ¿no? Claro que es de lujo. Bueno, imagínate, si hablamos de historia, debido al honor de hacer la primera publicación de informativo al país en Venezuela, por supuesto, como fue la edición del Correo del Orinoco, hecho en 1818 por el padre de la patria, Simón Bolívar. Imagínate esta información que es bastante valiosa, la cual, enhorabuena, se supone que es para el día 27, pero el día de mañana, claro. Sí, pero de antesala están varios días dándole prolongando pues el homenaje para los periodistas. Sabes que este oficio es muy difícil, es bastante complejo, pero para muchos que de repente ejercen una profesión y les llama la atención la parte periodística, la investigación, llevar una información, es algo delicado, ¿no? Y por eso es que hay unos eslogans que hay que cumplir. Por ejemplo, la publicación veraz, equilibrada, la información de buena fuente, son muchos puntos importantes para los profesionales del periodismo. Sí, sobre todo en estas fechas tan importantes. Fíjate que tiene una pequeña variante en la historia realmente como todo. Pues originalmente el Día del Periodista, Gregory, en Venezuela se celebraba el 24 de octubre. Inicialmente, sin embargo, en 1964, durante la cuarta Convención Nacional de la Asociación Venezolana de Periodistas, el periodista Guillermo García propone nuevamente cambiar la fecha para el 27 de junio para homenajear el Correo del Orinoco. Y me parece muy acertado, ya que da pies a que la labor de algunos reporteros o algunos periodistas desde esa época impulsaran este primer medio masivo de comunicación, no solamente para tomarlo como fecha de referente para ellos, sino como también el primer periódico, como lo mencionaste, el Correo de Caroní, en el 1818. ¿Qué te parece? Es más, aquí actualmente hay un museo en Ciudad Bolívar, Paseo Orinoco, la sede del Correo, allí del Correo del Orinoco, la cual... ¿Correcto? Exacto, allí funcionó la imprenta muchos años, imagínate, en tiempo otra hora, la cual es ya hoy por hoy un museo. Pero ¿sabes por qué en ese lugar, antes de ser la casa del Correo del Orinoco, antes funcionaba allí una cárcel, la cárcel de las mujeres? Una historia muy larga, ¿no? La cual la gente decía, bueno, pero ¿dónde podemos acudir en Ciudad Bolívar? Hay sitios históricos interesantes para que usted pueda, lo que le encanta, conocer la historia. Ahí hay un sitio, la cual un guía turista te va a hablar de la historia, pero antes te hablan de que el lugar donde actualmente, como el Museo del Correo del Orinoco, anteriormente era una cárcel. Y ahí te van hablando de la historia. Voy a aprovechar de darle el reconocimiento a muchos periodistas. Por ejemplo, tenemos a Solito de Can, que es una insigne ícono de la ciudad. Solito de Can, como trayectoria, siempre ha sido un caballero que hace análisis de la información. Análisis de la información, y cuando él difunde una información, se supone que investiga. Y lo importante de un periodista es investigar. Así es. Y antes de difundir, debe ser una información veraz. Así es. ¿Sabes? Otra persona a quien yo puedo recordar desde muy pequeño y que tuve la dicha de verlo ayer, al señor Rodrigo Maragón Forero. Tremendo Maragón personaje. Forero, claro, sobre la parte deportiva, haciendo referencia a todos esos insignes periodistas que han hecho vida acá en Ciudad Guayana. Yo crecí con muchos en aquellos tiempos que ustedes a veces recuerdan, Gregory, porque tú no eres 100% nativo de acá de Ciudad Guayana, pero sí yo recuerdo mi infancia de haber crecido con buenos periodistas y buenos referentes de acá de Ciudad Guayana. En su momento, de la mano de que hoy en día, gracias a Dios por darme esa satisfacción, tengo la dicha de compartir con él a nivel de notas profesionales al licenciado Juan Carlos Urbina, que es un gran licenciado
merideño, pero de raíces 100% y de corazón guayanés. En estos momentos se encuentra fuera del país y realmente fungió como buen periodista. Tuvo la dicha también de conocer creo que a Joel, porque fíjense, vienen de esa época cuando fundaron también TV Guayana, una de las primeras televisoras locales acá, que contó Ciudad Guayana, que es los sectores de Puerto Ordaz y San Félix. En aquella época, bueno, no recuerdo a Gustavo, bienvenido Gustavo, que bueno, este saludito aquí al licenciado Juan Carlos Virga, y también estuve de la mano de Leo Enrique Aray. Tremendo profesional. Tremendo profesional. Voice over. Sí, entonces tuve la dicha de verlo, Gregory, de trabajar, de ver esos pilares fundamentales que dejaron un buen legado acá en Ciudad Guayana. Todavía viven muchos de ustedes trabajaron con ellos, y realmente recordar eso de mi infancia y llegar a este punto de alguna forma indirecta participar para saber todo lo que el colegio de abogados, el colegio de periodistas tiene para aportar a toda Ciudad Guayana es bonito, porque no solamente vi crecer televisoras, sino que radios que son importantes, y algunas de ellas siguen en funcionamiento hasta el día de hoy. ¿Qué te parece? Mira, voy a aportar a lo que estás mencionando. Lo van a desarrollar el tema, como ese de la mano del licenciado Gustavo Montaña. Que por cierto, imagínate, uno de lo más importantes en el periodismo es la redacción. Así es. No todo el mundo sabe redactar una noticia. Y en el tiempo de lo que, ¿cómo se le llamaba, hermano, cuando daban así un cuartillo, ¿no? Era que decían cuartilla. Una cuartilla. Ajá, exactamente. Mira, era interesante cuando se hace un noticiero. Bueno, eso es parte del periodismo. Así es. Antes que entremos en detalles y en aguas desconocidas, ¿qué te parece si vamos con una musiquita? Y después le entregamos el testigo. Exactamente, llegaron los señores expertos en la materia, ya van a estar en compañía de ustedes, Gustavo Montaña y el señor Samuel Paredes, para dar mejor información y detalles de todo el gremio de periodistas que hacen vida acá en Ciudad Guayana. Así que no se despeguen de Inmensa 95.1 FM con íconos de la ciudad, porque vienen con buena data, buena información en la mañana sensacional. Uy, hermano, esta cuartilla me hiciste recordar. Somos profesionales de la radio a otro nivel. Y prendiendo la radio, estamos en las mañanas sensacionales, dándole sabor, color y ganas a la radio de Ciudad Guayana a través de la 95.1 FM. Por aquí Gustavo Montaña, hoy conmemorando nuestro Día del Periodista. Ya tanto Gregory como José Miguel pues echaron un poco de cuentos del gremio. Y estábamos hablando en el interín de esas anécdotas, porque es que José Miguel, al igual que una de mis hijas y algunos pocos hijos de periodistas, muy pocos realmente, vivió las andanzas del periodismo de que era niño, porque andaba con su papá para arriba y para abajo. Así que se conocen las historias y se conocen los colegas de grata memoria, como nuestro pana Juan Carlos Urbina, con quien peleamos tanto y con quien tuvimos una amistad tan larga. Y otros más. Hoy me acompaña el secretario general del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Ciudad Guayana, el licenciado Javier Samuel Paredes, alias el Maracucho. Vamos a llamarlo por el área porque él tiene un alto puntuario. Guayanés también. Guayaneses asimilados. Bueno, es que casi todos los periodistas somos guayaneses asimilados. Son los chavos nuevos los que son guayaneses de pura cepa. Eso es correcto. A nosotros nos tocó venir a ayudar a construir el periodismo en una ciudad que era pujante, que era creativa. De hecho, casi todos los periodistas que eran mayores que nosotros venían de afuera, con muy contadas excepciones, como Alicia Estaba, Cheo Gómez, que eran de aquí. Los demás, casi todos eran maracuchos, caraqueños, eran navegados, como dicen en el Delta. Este año pues estamos conmemorando un aniversario más. Mañana precisamente, 27 de junio, fecha que recordamos por el primer periódico oficial de Venezuela, que fue El Correo del Orinoco. Nada más y
y nada menos que editado por un personaje que dejó un poquito de huella en la historia, ¿no? Un poquito. Un tal Simón, caraqueño de apellido, Bolívar creo que era el apellido. Creo. Sí, también De creo. la Santísima Trinidad Bolívar Palacios y Martínez. Ese mismo era. Por eso conmemoramos el Día del Periodismo. Y conmemorarlo en este 2025, a más de 200 y pico de años de la creación del primer medio formal y oficial de Venezuela, es para nosotros un grato honor y una enorme responsabilidad porque en los últimos años han sido años muy complejos para el periodismo venezolano. Hace poco estaba leyendo un reportaje del Washington Post, Journalists Under Attack, periodismo bajo ataque, que hablaba de cómo en las últimas 5 décadas el periodismo global ha estado en el ojo del huracán, y nos hablaban de los conflictos en guerras que hubo, como la del Golfo, como la guerra de Bosnia, pero desde hace 15 años para acá hay como un cierto freno de respeto hacia el periodismo. Indudablemente hay violaciones a los derechos humanos en todas partes. Y resulta que los países que se llevan la palma están toditos en América Latina. Se trata de Haití, donde han asesinado a un montón de periodistas, México, que tiene la mayor tasa de periodistas asesinados del mundo, y Venezuela, que ya tiene varios desaparecidos en extrañas circunstancias, más la mayor cantidad de periodistas presos actualmente, unos 16 colegas detenidos. ¿Qué significa esto? Injustamente. ¿Qué significa esto para el oficio, Samuel? Bueno, buenos días a todo el equipo de Inmensa. Tengo un inmenso placer de estar en Inmensa. Ya tiene otro eslogan por ahí. Y muy buenos días para toda Ciudad Guayana, hasta donde lleguen estas ondas hercianas. De verdad que primero dándole gracias a Dios por estos momentos, ante todo, y porque aún estamos libres, en libertad y haciendo radio. Sí, señor. Montaña. No, y haciendo periodismo. Y haciendo comunicación social y dando clases en la universidad y preparando a nuevos comunicadores, porque no todos lo pueden contar, no está claro. Lamentablemente no. Y te voy a ser sincero, es triste, muy triste que se quiera acallar la voz de los periodistas, la voz de los comunicadores sociales, porque acallar un medio de comunicación, acallar a un periodista, un comunicador social, y que esto, después hablemos de democracia, como que no... Porque no pega, ¿verdad? Que no riela. Ahí hay como un choque, ¿verdad? Que, por supuesto, nosotros como comunicadores somos defensores de la libertad, somos defensores de la libre expresión, somos defensores del respeto que debe existir entre las personas que nos escuchan, que nos procesan, que nos miran, que nos hablan, y garantes de que eso también se exista en toda la sociedad venezolana. Sí, señor. En los años 90 se creó una figura en Europa muy simpática, que era el ombudsman, que era como una suerte de protector de la sociedad, y cuando se creó la figura del ombudsman, que después se trasplantó, por cierto, a otros continentes, se creó un enorme conflicto con los periodistas, porque los periodistas saltaron y dijeron, ya va un momentico. Nosotros, desde que se creó la carrera, desde que los medios lograron el auge del siglo XX, los hemos convertido en la voz de los que no tienen voz, en el que denuncia lo que nadie quiere denunciar, en el que expone la corrupción, en el que se enfrenta a los poderes. Y la historia está salpicada de hechos de este tipo. Basta recordar el célebre caso Watergate, pero vamos a irnos más acá, vamos a hablar de los Panama Papers. Ay, Vamos a hablar de los trabajos que se han hecho en Venezuela, infinidad de trabajos sobre la problemática actual. los indígenas. El tema de los indígenas, el tema de la minería del oro, el arco minero del Orinoco. Todos esos trabajos han sido evidenciados, puestos sobre el tapete por infinidad de comunicadores sociales, de periodistas que han arriesgado su vida, su libertad. Muchos actualmente por hacer informaciones están detenidos. Vale recordar a la coleguita Ana Karina, una muchachita con muy pocos años de graduado, que lo que hizo fue ¿Una entrevista? una entrevista ¿Una entrevista? sobre
El incremento de delitos en Caracas y más nada. ¿Qué piensa usted del incremento? Y allí le pusieron presa. Sí, sí. 10 años que le pusieron, 12 años. Algo así. No, y terrorista. Y terrorista. Pero fíjate algo, Montaña, has dado en el clavo al inicio de esta conversación que espero sea de bastante beneficio para todos nuestros oyentes. Fíjate algo, ¿no? No crea la gente que los periodistas no tenemos miedo. Sí tenemos miedo. Sí. Siempre hemos escrito con miedo. Ese no nos deja nunca. Pero el miedo es lo que también nos impulsa a ser garantes de la opinión pública, de la investigación, de ir tras la noticia, de informar con veracidad, de poder llevar a todos ustedes que nos miran, nos escuchan y nos palpan a través, por ejemplo, de la televisión, lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Nosotros no estamos lejos, por estar aquí en Guayana, por ejemplo, no estamos lejos de lo que está pasando en Caracas, ni de lo que está pasando ahorita mismo, por cierto, bien triste, en la zona de Mérida, tu tierra. Sí, bien. O sea, eso es un deslave, vamos a estar claros, eso es parecido a lo que sucedió Bueno, allá. mira, hay hubo en la deslave, ríos crecidos, es una emergencia tan compleja. Y casas que se cayeron, completas. Ayer estaba hablando con un amigo que está precisamente en la zona de la Mucuy, que es una de las zonas afectadas, un amigo escalador de mucha tradición, y no solo me envió algunos videos que hemos publicado, sino que me estaba comentando cómo una pequeña quebrada, como la quebrada La Mucuy, que lo que tiene 1,5 metros de ancho, se convirtió en una riada de casi 9 metros que se llevó media casa. Inclusive subió por la ladera de una montaña y se llevó una casa que estaba ahí. Una cosa es lo que uno ve en las imágenes y otra cosa es estar allí. Sí, otra cosa. Y los comunicadores sociales, ese miedo nos impulsa a estar allí. Es algo extraño, bien extraño, sí. pero ese mismo miedo hace crecer esa adrenalina para ser las personas que estamos allí arriesgándolo todo para que usted se mantenga informado. Sí, señor. Eso es lo que vamos a celebrar mañana 27 de el día junio. de esos personajes. El día de todos nosotros. El día de ese que va a tu comunidad, donde usted tiene un bote de agua desde hace 20 años y no aprovecha eso para hacer un reel de redes sociales, que sí lo hace, sino para hacer una denuncia bien formulada que se publique en un medio de comunicación. Y esas denuncias tienen una fuerza, ahora mucho menos que antes, porque yo recuerdo que hace años, cuando Samuel hacía comunidad aquí a finales de los 90 en Nueva Prensa, Samuel iba a una comunidad y al ratico o al día siguiente a más tardar estaban corrigiendo el problema. Todo, sí. Y después estaban invitando a Samuel a sancocho y broma. A celebrar las reparaciones. Fue una experiencia muy bonita, sí. de verdad. Ese es un trabajo muy gratificante, es un trabajo que uno ve muy sencillo. De hecho, muchos periodistas dicen, no, esa fuente es la peor comunidad. No, y cuando tú mezclabas, por lo menos a mí que me tocó política, imagínate, política, comunidades y sucesos. La política era la fuente más ingrata de todo. Bueno. Uno tenía que lidiar con la gente más complicada. Sin embargo, yo a veces, Dios mío, bueno, mi profesión dentro de todo el mundo de la comunicación social, yo soy especialista en comunidades. ¿Okay? El desarrollista comunal. Tú egresaste en esa mención. Esa es mi mención, sí. Esa es mi mención y a mí se me hace fácil. Pues, fácil de abordaje de comunidades y de ver cómo podemos nosotros proponer soluciones. Ese mismo abordaje, que fue hacia los años, por lo menos yo me gradué en la promoción 10 de la Universidad ¿Qué año fue eso? Universidad Católica Cecilia Costa, año 1993. A los 10 años de esa universidad yo soy la promoción 10. ¿Y qué pasa? Que, óyeme, pudimos organizar en Ciudad Guayana todas las O asociaciones. sea, 32 años ya de ejercicio. De ejercicio, sí. Pudimos organizar a todas las, escúchame bien, a todas y cada una de las asociaciones de vecinos aquí en Guayana. Sí, hubo un momento en que había comunicación directa con todas las... Y mira, había un rollo aquí. Pero ojo, no Y te solo, llamaban. esa es la parte interesante, porque después que organizaste a las comunidades, y fueron muchas, que por cierto los políticos la aprovecharon después, Claro. porque estaban ya organizados con directivas y demás, y el funcionamiento, porque uno manejaba la ley municipal como la palma de la mano, pues. Esa era la profesión. ¿Y qué pasó? Que, bueno, cuando ya estaban organizados llegaron los políticos y todo el trabajo que uno había hecho Bueno, venían a se capitalizar. vino a capitalizar entre los políticos. De ahí surgieron muchos.
Sí, sí. ¿ok? De ahí surgieron muchos que después dirigieron incluso la alcaldía. Y cuando nos damos cuenta, óyeme, pero atiendan por lo menos a la comunidad. No, ahí se la echaban. Y es triste esa parte. Pero bueno, Montaña, y lo otro es que gracias a ese trabajo que veníamos haciendo, no solo yo que lo inicié en el año 93, porque recordemos que en el año 89 es cuando cambia el sistema político en Venezuela. Claro, cuando se empiezan a elegir alcaldes y Alcalde, gobernadores concejal. y se empiezan a elegir de verdad los concejales. Antes los concejales y los presidentes de consejo los designaba de los gobernadores. Eso es correcto. Entonces, óyeme, era muy nuevo ese tema y nosotros habíamos egresado en todo lo que era el tema municipal, comunicacional, comunal, etc. Y bueno, me tocó aquí en Guayana, por ese es, si se quiere, el trabajo más fuerte que hicimos, el de organizar a todas y cada una de las comunidades, incluyendo la última que me recuerdo yo, que fue San Ignacio del Cocuy, el nombre de una novela. Cerquita. ¿Y qué pasó? Que no allá en la Gran Sabana, aquí en la San Félix, San Ignacio de San Félix. Yo pensaba que era la San Ignacio de allá. Ellos estaban ocultos, Montaña. Claro. Y porque antes invadían, bueno, como todo el que quisiera. Todas esas comunidades que estaban, por eso el lado de Francisco 25 de mayo, por los lados Libertador. del Sol estaban, Sí, era tierra. eran invasiones. Y eran invasiones. Es más, no tenían ni carretera, ni electricidad. Esas se electrificaron en los 90. Pero fíjate que por lo menos yo recuerdo mucho ese sector porque lo organizamos incluso hasta en los planos. Hasta por dónde iba a ir la cloaca, por dónde iba a ir el agua blanca. En San Ignacio había un sectorcito muy lleno de guyaneses, un pedacito de San Ignacio. Creo que pedacito, la mitad eran guyaneses. Eran guyaneses venezolanos, por cierto, sí. Porque coño, Guyana es de aquí. Ahora bien, cuando tú te das cuenta de estos detalles y tú ves después de 32 años que uno llega aquí a esta zona y se da cuenta de todo lo que está ocurriendo y todos los cambios que han habido, todavía no hemos logrado convertirnos en una verdadera ciudad que esté mirando hacia el futuro. No, de hecho, hemos dado pasos de retroceso, ¿no? ¿Por qué? Porque a finales de los 90, y te lo digo porque en ese momento yo tuve la suerte de trabajar en la municipalidad, de tener una dirección y me empapé en todo lo que era la ordenanza municipal porque me tocó el trabajo de reforma de la ordenanza. Estaba planificado, de acuerdo a los planes antiguos de la ciudad guayana industrial, y esa ciudad guayana recién construida políticamente, el respeto a la zona. ¿Qué pasó de los 90 hacia acá? ¿Qué pasó especialmente del 2000 hacia acá? Que 73 zonas que tenían muy pocas viviendas se han llenado de casas. Y esas 73 zonas, inclusive yo, más de la mitad de las 73 que no tenían ninguna vivienda, eran zonas protectoras. ¿Por qué? Porque Ciudad Guayana pertenece a la formación Mesa. La formación Mesa está sobre una capa de roca, pero muy por debajo del montón de capa de colinas de arcilla que tiene la ciudad. Eso significa que además es una ciudad rodeada de ríos y llena de nacientes de agua por todos lados. Nivel freático muy alto. Lo que crea el fenómeno de las cárcavas, que eso lo hemos recomendado, estudiado, denunciado y peleado no sé cuántos millones de veces todos los periodistas que hacen vida en esta ciudad. Y bueno, esas zonas eran protectoras, pero inclusive en zonas sumamente peligrosas como los dedos de Toro Muerto que empiezan aquí en Altavista, muy cerquita de donde estamos aquí en el centro comercial Babilonia, que es una zona que históricamente se ha derrumbado varias veces, se llenaron de viviendas, producto del compadrazgo, de la politiquería barata. Yo recuerdo, Montaña, que todo el margen derecho del lago de Macagua, eso entonces era zona protegida, claro. Tiene una ley, hay una ley ahí voy. sobre la protección del embalse del lago de Macagua y su zona protectora. Y yo me recuerdo que había una alcaldesa aquí que, óyeme, no sabía qué hacer con 10.000 familias. Y bueno, le permitió que se metieran por allí. ¿Y qué pasó? Hoy día toda esa orilla está full, pero con unos niveles preocupantes. Pero ¿verdad? el problema es que el crecimiento exponencial de ocupación en toda la zona del margen del Caroní
se da del 2003 en adelante, cuando tenemos al alcalde a Briceño en ese momento. Briceño, sí. De Briceño en adelante eso se volvió un caos. Y con un alcalde muy recordado, el señor José Ramón López, José Ramón. la cosa se puso peor. De hecho, esa es la época de más invasiones en la historia de Ciudad Guayana. Sí. Ahora bien, cuando nosotros entendemos todo esto y nos preguntarán, bueno, ¿y por qué estamos hablando de estos temas? Porque aparte de que ahora el 2 de julio es el día de Ciudad Sí, Guayana, señor, además. además de eso, óyeme, los periodistas siempre hemos custodiado la historicidad, la otredad de nuestra ciudad. Y eso es lo que nos ha hecho a nosotros, los que venimos de otra zona, en mi caso de Maracaibo, hace ya 32 años, óyeme, amar esta ciudad. Yo tengo más tiempo aquí que allá en Maracaibo, por ejemplo. Y que si se meta con Guayana se está metiendo personalmente conmigo. Sí, porque es que esa es otra cosa. Uno viene, se siembra en esta ciudad. Fíjate, yo me vine en el 95 y sí, me fui unos cuantos años después, aunque mi familia siguió aquí. ¿Por qué? Porque me fui a trabajar afuera. Sí, está bien, excelente, trabajé en otro país, qué chévere. Pero mi casa, mi hogar, desde el 95 a la fecha, está en Ciudad Guayana. Independientemente que haya vivido en Colombia, en Brasil, en otros lados, igual mi casa estaba aquí. Y uno termina no solo conociendo la ciudad, sino haciéndose parte de la ciudad, metiéndose en el alma de la ciudad. Y eso es lo que hacen los periodistas. ¿No? Y eso fue lo que me permitió ahorita ser el secretario general del Colegio de Periodistas. Ah, bueno. Mira, ¿por qué? Porque es una trayectoria, porque bueno, Samuel puede hacerlo, qué sé yo. Y hoy día, mira, preparándonos para los cambios que vengan después. Pero la verdad verdadera es que, óyeme, solo doliéndote, Montaño, Sí. solo doliéndote la ciudad, en este caso el gremio, en este caso los colegas, solo si nosotros de verdad nos duele eso, es que nosotros debemos asumir estas responsabilidades. Y precisamente mañana conmemoramos un día más de 53 años. periodismo. 53 años la creación del de colegio. La creación del colegio. Porque exacto. ya antes el colegio estaba Asociación la Asociación Venezolana de Prensa. Prensa, Sí. la famosa ABP, ABP, que fue muy la que pequeña. colegió y organizó por primera vez a los periodistas. De ahí nos viene a nosotros todo el tema de la colegiación. Eso es anterior a la creación del colegio, porque la ABP empezó con eso. Pero esa historia es mucho más antigua que la ABP. Y te la cuento, desde el año 1972 hasta ahora, rapidito. La gran mayoría de los periodistas que ya tienen cierta edad, tipo Solito de Can, que Sí. todavía Solito nos está cayendo en buste, yo creo que debe tener como 95 años. La gran mayoría de estos... Bueno, mira, hace 2 años se nos murió el viejito que jugaba ajedrez, chico. Ese señor, 102 años. 102 años. Él no solo fue periodista toda Santana. su vida, fotógrafo, sí señor, el señor Santana. Sí. Santana llegó a ser repartidor de cojo ilustrado. Cuando él era niño en Caracas, distribuía el cojo, era de los pregoneros del cojo Y era ilustrado. el jefe de fotografía de TJ. Bien, entonces fíjate, ¿no? A pesar de que nosotros vemos a estas personas, todavía hay gente viva, el caso Solito es uno, ¿verdad? Pero junto con él hay varios también, son personas que vienen de ABP, Sí. de la Asociación Venezolana de Prensa. ¿Vladimir viene de ABP? No. Vladimir no. Cabello. Sí. No, Vladimir estudió. No, La yo sé que gran- él estudió, pero... La gran mayoría de estas personas no estudiaron comunicación social, no No. estudiaron periodismo. tenían otra carrera o no tenían una O no- carrera O formal. estaban trabajando en un medio. Sí. Y al trabajar en el medio, bueno, como se organizó el Colegio Nacional de Periodistas, los primeros que lo iniciaron fueron ellos. Porque de la ABP pasa al Colegio Nacional. Sí, sí. Y es cuando comienzan las escuelas a crecer en las universidades y por supuesto que egresaste tú y egresé yo. Cuando se crea la carrera. Cuando se crea la carrera como tal. Entonces, cuando te das cuenta, desde el año 1972 a 1925 son 53 años. Y esos son los que mañana estamos recordando en el marco de ese 27 de junio, que fue lo que tú dices, se fundó el primer medio informativo aquí en Venezuela. Y no solo en Venezuela, sino que fue el primer medio libertario del Se hablaba de continente. libertad. Lo mencionamos en la primera Que parte. hablaba de señor. libertad, es correcto. Yo escuché la mención que hicieron los muchachos, pero es que una de las cosas interesantes... estudiaron. No, lo que pasa es que José Miguel se crió... Ese se crió, ese Ese cachorro también. de medio. que se aprendió desde chiquito. Sí. Ese viene, en su vena viene derecho y comunicación.
No, esa mala junta con Miguel Ángel es terrible. Ahora, fíjate un detalle, ahora que estamos hablando de José Miguel. La historia verdadera de los abogados y de los comunicadores sociales provienen de los subrastanis, que eran aquellos que leían el periódico en la pared cuando el rey hablaba. Y cobraba, por cierto. Sí, señor. Y también defendía a aquellos que no sabían hablar, que no sabían leer, eran los que estos defendían a esa persona. De ahí surge la carrera de Derecho y la carrera de Comunicación Social. Ojo, Sí, ojo. hay una cierta similitud Es la misma raíz, sí. en el asunto. Ojo, después los romanos, grandes padres del derecho, le pusieron orden al derecho, que todavía es el derecho Todavía es el derecho practicamos que en el yo mundo sé. contemporáneo. Todavía se escucha así. Y la comunicación tomó como que un camino alterno. Pero ese camino alterno siempre ha estado vinculado a la historia de los pueblos, porque siempre ha habido quien narra las historias, quien cuenta las cosas. Y ese era el rol de los cronistas, que anteriormente eran solo periodistas. Fíjate, Montaña, que hace 2 años, si mal no lo recuerdo, aquí en la ciudad muere el cronista Sí. y se llama un concurso de credencial. Yo opté por ser el cronista de la ciudad. No, pero nombraron a un militar. Pero no, está bien. Pero yo opté, ¿por qué? Porque precisamente yo soy el que siempre ha hablado del tema de la guayanidad. La guayanidad es un concepto que me surge, ¿verdad?, para poder dar identidad a lo que somos en Guayana. Así como existía como existe la zulianidad, aquí no se hablaba del término guayanidad. Regionalista. Así como se hablaba de ese término regionalista, zulianidad, aquí no se hablaba de guayanidad. Hasta que lo comenzamos a escribir hace 8 años, ¿verdad? Comenzamos a escribir sobre ello. Yo escribí un libro que no lo he publicado, no le he todavía pasado por imprenta, donde recoge toda la información de Ciudad Guayana. Eso me motivó a proponerme. Me dijeron, lo único que, cónchale, estás en la parte política y por eso no te vamos a dar el... Y en ese sentido hay mucha gente que trabaja en eso. De hecho, aquí tenemos memoria de grandes cronistas, Sí, como Américo, que Padre posiblemente Américo. Américo, el de Ciudad El de Bolívar, Ciudad Bolívar, sí. que realmente es de Coche, él es de la isla de Coche. Yo conozco a su familia en Coche, en un viaje que hice para allá la conocí y me impresionó mucho. Américo es el cronista más prolífico de todos los cronistas de la Asociación Nacional de Cronistas de Venezuela. Él es el que más ha escrito de todos. Y libros y Ojo, reseñas. y aquí tenemos cronistas de la talla del escritor Enrique Bernardo Núñez, Ujú. que escribió mucho, Ujú. pero Américo ha hecho más trabajo que él. Sí, y es interesante. Y Américo es periodista. Ahí me quitaste la palabra, se me Bueno, adelantó. Enrique Bernardo también era periodista. Pero fíjate algo, porque a nosotros los periodistas eso es el día a día. O sea, esa es la información que manejamos, Sí. la historicidad, la otra edad, lo que está sucediendo. Todo eso lo vamos viviendo porque día a día nosotros, es el día a día del periodista, del verdadero comunicador social. No es que tú tomas un celular ahora que existe, grabas algo y ya por eso te llaman comunicador o te llaman periodista. Ya va, eso no es así. Está bueno. Y por eso es que nosotros desde el Colegio Nacional de Periodistas hemos luchado contra el ejercicio ilegal de la comunicación social. No todo aquel que agarra los micrófonos y habla se pudiera llamar comunicador. Que por cierto, nosotros le dimos un nombre que propuso Guayana, por cierto, en el secretariado del Colegio Nacional de Periodistas hace 2 años, que a las personas que usan todo esto, pero que no tienen el título de comunicadores, son simple y llanamente las personas que van a leer las redacciones. Es decir, son los que distribuyen la información. Ojo, pero ahí todavía tenemos un conflicto legal porque para ejercer el arte de la locución debemos tener un certificado de locución. Eso lo exige la Constitución, así como se exige que para hacer entrevistas seas periodista. Eso está en nuestra Carta Magna, está en el Código de la Asociación Radiofónica Venezolana, y lo del periodismo está en la Ley de Ejercicio del Periodismo, que tiene su código de ética. ¿Por qué es que se crean los colegios? Porque nosotros no solamente tenemos la atribución de hacer, no, sino que tenemos responsabilidades penales y civiles. Sí. Y respondemos por eso. Es la gran Respondemos con el diferencia. lomo, con cárcel. Mira, Montaña, yo les explico a mis alumnos tanto de la UCA como de la UBA,
sobre todo en la U ahorita que estoy dando la materia de ética y legislación. Yo les explico, miren, un PNI, Productor Nacional Independiente, te metes en la computadora, sacas el certificado y ya tú eres PNI. Un locutor habla, si tiene título de licenciado o de técnico de 3 años para arriba, tú hablas con la universidad UCB, hablas con la LU y puedes accesar al taller o el curso de locución. Son ¿Okay? 5 horas. Ojo, sí, exacto, son 100 horas. Pero un comunicador social son mínimo 4 años de estudios. Es más, en algunos son 4, en otros son 5. Sí. A mí me tocó 5, me imagino que a ti también. Sí. 5 años de estudio de una carrera de comunicador social. Entonces no podemos llamarnos comunicadores porque utilizamos un micrófono. No, son difusores. Ese fue el término que quedó Pero se nos acaba el tiempo y... Ya, tan rápido. Por ahí me hace una observación importante y es el mensaje para la familia desde la comunicación, desde los comunicadores. Sí, fíjense algo, hay que darle gracias a Dios que exista un comunicador en cada familia, porque somos los que vamos a tratar de que todo el mundo se entienda. Somos los que tratamos de utilizar las mejores palabras para que no ofenda. Y eso es la base de toda familia que de verdad se precie, el respeto, la admiración, el cariño. Y eso somos garantes los comunicadores sociales. Ese es mi mayor mensaje, que incluso que sepan que cuando ven un comunicador social verdadero, un periodista verdadero, sépanse que ustedes se sienten representados. Y que no el que utiliza un medio como este, que es muy interesante, muy importante, un invento del fenómeno, ya se puede llamar comunicador o se puede llamar periodista como hacen algunos por ahí. Bueno, para despedirnos, voy a utilizar una frase de otro gran periodista que fue famoso como escritor más que como periodista, el señor Mark Twain. Samuel Langford era su nombre, célebre autor de Huckleberry Finn, Tom Sawyer, un yankee en la corte del rey Arturo, pero además escribió un periódico que da gusto. Mark Twain decía que la función fundamental del periodismo era ser garante del respeto a la mejor entidad política que la humanidad había conocido, que era la democracia. Correcto. En nuestro país, en el 2025, hoy más que nunca, los periodistas tenemos que ratificar ese compromiso con la democracia, con la libertad de expresión y con la defensa de los derechos humanos. Muchísimas gracias a todos por la sintonía. Samuel, gracias por acompañarnos. A ti y a Y ustedes. por supuesto, a nuestro equipo de La Mañana Sensacional, que está conformado por periodistas, por locutores, por gente que ama la comunicación y que siente respeto por la gente con la que se comunica. Porque Recuerden que nos pueden Somos seguir conocedores del a derecho. través de nuestras redes. Todas Mañana Sensacional, por ahí nos ven, pueden ver la entrevista, ahí consiguen de todo. Y sigan por supuesto con nosotros, que todavía nos queda el cierre del programa. Wow.